Continuamos con nuestra serie de enseñanzas en el Evangelio de Mateo y específicamente ahora llegamos al capítulo 5, las bienaventuranzas, que es parte del famoso sermón que el Señor pronunció en un monte, el sermón del monte. Y quiero comenzar mencionando lo siguiente: todos nosotros conocemos la tristeza, ¿no es cierto? El llanto, el dolor interior no es ajeno a nosotros. Los que vieron la película animada Up para niños recordarán la escena que transmite, la tristeza que transmite esta escena del frente, cuando el viejito queda viudo. Y no solo en las películas para niños, en las canciones, tantas canciones que hablan de la pérdida y las experiencias dolorosas, los libros de tragedias y dolores. Y también las Escrituras, la misma Biblia, retrata conmovedoramente el llanto, el lamento del rey David, por ejemplo, cuando murió su hijo. El rey se echó a llorar, dice la palabra, y decía: hijo mío, Absalón, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío? Todos hemos leído, escuchado o hemos visto el llanto. Y para muchos de nosotros, el llanto es más que una experiencia que vemos, escuchamos o leemos, sino algo que conocemos de forma más personal, algo que vivimos, algo incluso reciente, no solamente desde las películas. Y a todos los que conocen el llanto, el dolor, la tristeza, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte pueden parecerles una contradicción o incluso palabras duras. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Porque ahí básicamente Jesús dice: felices son los que lloran. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo puede ser alguien feliz al llorar? ¿Cómo puede alguien que está sufriendo y llorando verse a sí mismo y decirse en el espejo: eres bendecido, eres feliz? Estas palabras son difíciles de entender cuando realmente las estudiamos. Pero hoy vamos a tratar de comprender lo que Jesús realmente quiso decir con esta frase. Así que vamos a estudiarla. Pero antes, oremos, por favor. Padre de misericordia, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor, de tal manera que recibamos con fe el mensaje de tu palabra. Amén. Entonces entendamos ¿qué es el llanto? ¿De qué está hablando aquí Jesús? Déjame decirte que Él no está hablando del llanto o tristeza regular, por decirle algo, ¿no? No está diciendo que todos los que lloran serán benditos. No está diciendo: si te duele la panza porque comiste algo y lloras de dolor por el dolor de panza, alégrate porque serás bendecido. O no está diciendo: si te caíste y te duele el golpe, eres bienaventurado. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que Dios consuela a todos los que lloran. Estar triste o llorar no es una garantía automática de que Dios va a consolar a esa persona. Jesús no está hablando aquí de cualquier llanto. De la misma manera que en el verso 3, Él no estaba hablando de cualquier pobreza. Hay que leer estos versos como algo unido. En el verso 3, Él habló de la pobreza, pero la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de cualquier pobreza, de la pobreza
espiritual. Y en el verso 4, él sigue hablando de la misma persona, del mismo tema. Este es un llanto espiritual de aquel que es pobre en espíritu. Este es el que llora porque se ha dado cuenta que es pobre en espíritu. El bienaventurado que llora en el verso 4 es el mismo bienaventurado del verso 3. Llora porque se ha dado cuenta de su pobreza espiritual. Es un llanto espiritual. Jesús está usando aquí un lenguaje típico profético del Antiguo Testamento. Para entender este llanto hay que recordar la teología del Antiguo Testamento. Los profetas hablaron mucho sobre la tristeza y el llanto en el Antiguo Testamento. El llanto profético de lo que hablaron los profetas era el resultado del juicio de Dios. Y esto tenemos que recordarlo. Hay muchos pasajes bíblicos donde los profetas decían, anunciaban que Israel, el pueblo, iba a llorar si no se arrepentía de sus pecados. El llanto iba a venir como resultado del juicio de Dios por la falta de arrepentimiento. Específicamente en el Antiguo Testamento los profetas dijeron, ustedes van a llorar en el exilio si no se arrepienten de sus pecados. Israel será llevada al exilio. Una y otra vez los profetas advirtieron en el Antiguo Testamento, vendrá el llanto si es que ustedes no se arrepienten, y el llanto será en el exilio. Pero sus advertencias fueron ignoradas una y otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Dios los entregó al exilio. Fueron llevados a Babilonia, y allí, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión, escribieron los israelitas. Ellos lloraron en Babilonia. Lloraron no porque echaban de menos su casa. Lloraron porque se habían alejado de Dios. Habían sido duros de corazón y ahora estaban sufriendo el juicio de Dios. ¿Te das cuenta? El llanto no es un llanto cualquiera. Están llorando porque están experimentando el castigo totalmente merecido por su pecado. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es muy potente en esto, el libro de Lamentaciones. Por algo así se llama Lamentaciones. Es un libro lleno de lamento, de tristeza, de este lenguaje. Y todo el libro habla del llanto, del dolor que va a experimentar el pueblo de Dios por causa de su pecado. Jesús está usando este mismo lenguaje cuando habla de las bienaventuranzas. Él está hablando de este llanto espiritual, de alguien que reconoce el horror de su pecado, de alguien que le duele y lamenta su pecado. Pero hay algo hermoso dentro de todo esto, porque no todo es dolor y tristeza en el lenguaje profético. No es de una desesperación y amargura, porque este llanto, el llanto que anunciaron los profetas, siempre venía con una promesa. Los profetas dijeron, ustedes llorarán, ustedes sufrirán por su pecado, pero, y este es el maravilloso pero Dios los consolará. Y Jesús también habla de consuelo. ¿Te diste cuenta? Esto es lo hermoso del llanto espiritual. El llanto que nos lleva a reconocer nuestro pecado, nos lleva a sentir el peso de nuestra culpa, también produce un anhelo de restauración, de consolación, Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Luego del exilio, luego de que generaciones enteras lloraron y lloraron, la actitud de muchos israelitas cambió. Comenzaron a anhelar la restauración
de Israel. Y eso lo vemos ya en los tiempos de Jesús, unos cuantos años más tarde. Vemos, por ejemplo, a un hombre como Simeón que esperaba al Mesías, que anhelaba la consolación. Y este hombre, que es un ejemplo de cómo el llanto produjo esta clase de personas. Este hombre vio el consuelo de Dios cuando José y María llevaron a Jesús a ser presentado al templo. Esto fue lo que dijo Simeón cuando vio al niño. Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación. Dios consoló a Simeón en el rostro de un bebé. Él encontró consuelo. Entonces, volviendo a la bienaventuranza. Bienaventurado el que llora. ¿Quién es ese que llora? Es aquel que llora porque reconoce su pobreza espiritual. ¿Te das cuenta? Está hablando aquí Jesús de un verdadero discípulo. Y nos está diciendo que un verdadero discípulo, escucha bien esto, un verdadero discípulo no es alguien que vive su cristianismo, su fe, de forma intelectual solamente, como un ejercicio religioso, sino que su fe es algo que nace de lo profundo de su corazón, que toca su alma, que su pecado no lo procesa como algo mental, sino que lo conmueve, lo lleva a llorar. El llanto es una expresión que proviene de lo profundo de nuestros sentimientos, viene de adentro, ¿no es cierto? Cuando lloramos, no lloramos sin sentir nada. ¿Quién de aquí llora sin sentir nada? Nadie. Lloramos porque sentimos algo profundo dentro, que nos duele, que nos conmueve. Y Jesús está hablando aquí de un discípulo, de un creyente que llora porque se ha dado cuenta de la pobreza de su espíritu. Se ha dado cuenta que es débil por sus pecados. Y esto conmueve su alma. Lo mueve sinceramente. Y llora por su pecado. Y cuando estaba preparando el sermón tuve que detenerme aquí y preguntarme a mí mismo, y ahora les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que lloramos por la causa de nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pobreza espiritual? Porque sí, aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, podemos pecar. Y todavía cometemos errores. Pero ¿qué sucede cuando pecamos? ¿Qué sucede el momento en que te das cuenta que has metido las patas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué haces? Déjame contarte qué es lo que pasa en mí. ¿Cuál es mi actitud? Cada vez que yo cometo un pecado, con mis acciones, o con mis palabras, o mis pensamientos, de forma automática, instintiva, mi primera reacción, casi inmediata, es ponerme a la defensiva. ¿Fue culpa de otro? No, las circunstancias me empujaron. Estaba en un mal momento. ¿Por qué me provocan justo cuando estoy estresado? Si respondí así es porque estaba de esta manera. En el fondo estoy diciendo, no es mi culpa. De forma automática, tratamos, o por lo menos yo trato, de disminuir mi culpa, de suavizar mi pecado, o de desviarlo a otro. Siempre es la culpa de otro, o de las situaciones. A veces incluso atacamos. No, fue la otra persona. ¿Para qué se mete conmigo? ¿Por qué me bocinea? ¿Por qué se me cruza de frente? Yo no hubiera respondido con esas palabras o esas actitudes si no se hubieran atravesado frente mío el otro conductor. Por dar un ejemplo. Siempre es la culpa de otro.
Y si yo no fuera hijo de Dios, por gracia, así me quedaría, feliz, orgulloso, satisfecho, porque me libré y disminuí mi culpa y pasé desapercibido. Y así se quedan muchos. Pero todo aquel que es hijo de Dios, le pasa algo diferente. El Espíritu Santo viene y te habla el corazón, en tu mente. Te recuerda la palabra de Dios y te hace ver, te obliga. El Espíritu Santo te obliga a ver la santidad de Dios y ver tu pecado. Y no hay, a Él no puedo, a ustedes los puedo engañar, hermanos. A ustedes puedo yo desviar la atención de mi pecado, pero al Espíritu Santo no. No puedo engañarle. En la Biblia hay un ejemplo perfecto de esta verdad, porque no creo que soy el único yo que experimenta este tipo de situaciones. En la Biblia tenemos al rey David como un ejemplo perfecto de esto que estoy hablando. El rey David, en 2 de Samuel capítulo 11, leemos que él cometió un pecado terrible. Adulteró con Betsabé, probablemente incluso hasta la violó. ¿Y qué fue lo primero que hizo David después de que se enteró que ella está embarazada por su pecado? Lo primero que hizo fue tratar de encubrir su pecado, ¿no es cierto? Trayendo al marido para que él se acueste con la esposa. Y cuando no lo logró, él ordenó la muerte de Urías, el marido, para después casarse con la viuda y así cubrir la culpa, su culpa, suavizar sus acciones, que todo quede, como decimos en buen chileno, piola, pasar piola. Y así hubiera estado David en su pecado, si no fuera que Dios envió al profeta Natán. ¿Para qué? Escucha esto, para enrostrarle su pecado. Y el profeta lo hizo valientemente y severamente. Se lo denunció en su cara. ¿Cómo respondió David cuando fue descubierto en su pecado? ¿Cuál fue la respuesta de David cuando el profeta le enrostró su pecado? Su respuesta fue la de un verdadero creyente. Él lloró amargamente. Él no disimuló más, no encubrió más, no disminuyó más, sino que admitió toda su culpa, sin minimizarla, sin maquillarla. Y no solamente la admitió, sino que dijo: aquí estoy, que Dios haga conmigo lo que quiera. Acepto cualquier castigo. David confesó su pecado. Su confesión está registrada en el Salmo 51. Vale la pena leerlo nuevamente. Ahí en el Salmo 51 él dijo: contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Queridos hermanos, nosotros como anglicanos, cada semana tenemos un tiempo de confesión de pecados en nuestros servicios. Y especialmente en nuestro servicio de Santa Cena, como el de hoy, tenemos al comienzo un recordatorio de los 10 mandamientos. Se leen los 10 mandamientos, para que a la luz de esos mandamientos reconozcamos que no hemos cumplido con los 10 mandamientos, con la ley de Dios, que somos pecadores, que necesitan el perdón de Dios. Y luego decimos poderosas palabras. ¿Qué es lo que decimos? Decimos cosas como esta: omnipotente Dios, creador de todas las cosas y juez de cada hombre, nosotros confesamos delante de ti el mal que hemos cometido y reconocemos que no hemos cumplido con el bien que debiéramos. Y luego decimos: hemos pecado por pensamiento, palabra y obra,
Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, porque merecemos tu ira y condenación. Eso es lo único que merecemos. Y lo estamos diciendo domingo tras domingo en nuestra liturgia. Estas palabras nos llevan a reconocer, igual que David. Y finalmente decimos, nos arrepentimos de todas nuestras maldades y te pedimos tu perdón mediante Jesucristo nuestro Señor. Estas son las palabras que decimos hace rato en nuestro culto. Cada semana decimos palabras similares. Y probablemente durante la semana tratamos de confesar nuestros pecados diariamente. Deberíamos hacerlo cada día. Pero nuevamente quiero llamarles a la reflexión. ¿Cuántas veces decimos estas palabras de confesión? Realmente importándonos lo que estamos diciendo. ¿Cuánto realmente lamentamos por nuestro pecado? ¿Cuánto realmente nuestro pecado nos llena de horror, de estupor, de este sentimiento que sale de la guata y hace brotar nuestras lágrimas? ¿Realmente nos importa? ¿O es que las oraciones de cada domingo se han convertido en una recitación religiosa, automática, de buena costumbre anglicana? Para serles sincero, a mí me cuesta... Voy a reformular la frase. Para serles sincero, a mí me es fácil decir esas palabras domingo tras domingo con mi boca. Pero ¿cuánto realmente estoy diciendo con mi corazón? ¿Cuánto lamento hay en mí? ¿Cuándo fue la última vez que lloré por mi pecado? Querida iglesia, necesitamos llorar, lamentar sinceramente nuestro pecado, nuestra pobreza espiritual. Y no solamente necesitamos llorar por nuestro pecado, sino también por el pecado del mundo. Debemos lamentar lo que está pasando alrededor nuestro. Las noticias que nos fueron leídas hace rato, lo que está pasando en nuestra sociedad, que constantemente rompe los mandamientos del Señor. Lamentablemente, muchos cristianos de hoy hacen la vista gorda de sus pecados, pero también hacen la vista gorda de los pecados del mundo. Muchos cristianos de hoy buscan entretención, buscan distraerse en vez de enfrentar la injusticia, el dolor y el sufrimiento. Muchos prefieren ignorar la realidad de lo que está pasando y ver algo entretenido en el Netflix. Hay multitudes de bebés siendo asesinados en los vientres de sus madres. Existe el horror del abuso y el maltrato dentro de nuestras familias, incluso dentro de los colegios, incluso dentro de las iglesias, sin hablar de la violencia que se está desatando a lo largo y ancho de este país. Es más fácil mirar a otro lado, mirar memes entretenidos en el Instagram. Los hijos de Dios deberían estar llorando con lágrimas de confesión y oración que clama por la misericordia y la restauración de nuestro pueblo. Así como Simeón anhelaba la restauración de Israel, debemos anhelar la restauración de Chile. Que Chile sea para Cristo. Hermanos, a ninguno de nosotros nos gusta llorar, porque no es un sentimiento agradable. Y eso es verdad. Por eso es que es fácil desviar la atención de las cosas que nos producen tristeza. Pero no olvidemos que nosotros seguimos. ¿A quién seguimos? Seguimos al despreciado y desechado, el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento.
el varón de dolores, como dice otra versión, experimentado en quebranto, nuestro Señor lloró. Su pueblo también debe llorar. Ahora, debo decir que esto no es un llamado. No estoy diciendo que nunca debemos gozarnos. No estoy diciendo que debemos convertirnos en gente deprimida que está llorando todo el tiempo. Las Escrituras nos dicen claramente que hay tiempo para todo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Pero lo que Jesús está diciendo en esta bienaventuranza es que sus discípulos, frente al pecado, frente a su pobreza espiritual, deben llorar. Llorarán. No son indiferentes al pecado. Su pecado no es algo que les pasa así por encima, sino que los conmueve. Y Jesús también dijo que estos que lloran son benditos, son felices. ¿Por qué? Porque hay una gran razón al final del versículo 4. Ellos recibirán consolación. La promesa del Señor es que a los discípulos que lloran por su pecado serán consolados. Porque ¿qué pasa cuando un discípulo llora por su pecado? ¿Qué hace después de llorar por su pecado? Confiesa, ¿no es cierto? Como David, confiesa su pecado. ¿Y qué viene para los hijos de Dios que pecaron y confesaron su pecado llorando? Viene el glorioso, poderoso, completo, misericordioso perdón de Dios. ¿Qué puede ser más consolador que eso? Estas son las palabras que Dios le dijo a David por medio de su profeta cuando David lloró por su pecado. El Señor te ha perdonado tu pecado. Ya no vas a morir. El pecado que cometió David era castigable con la pena de muerte. Dios le perdonó. Queridos hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esto es aceptación. Esto es perdón. Esto trae el más puro, bello consuelo para el alma humana. Nada, absolutamente nada, puede compararse a la paz que da el perdón de Dios cuando restaura al pecador. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en Cristo Dios nos abre sus brazos, nos levanta, nos perdona, nos restaura. No hay grande consuelo, no hay consuelo más grande que este. Escucha bien, Él conoce tus pecados, todos ellos, hasta los más recónditos, los más oscuros, y los cargó sobre su Hijo en la cruz. Y allí, por la horrenda muerte sacrificial de Jesús, Él te dice, te perdono, te recibo, te he limpiado de tus pecados, de todos ellos, ahora eres mío, te amo. Por lo que Jesús hizo. No hay nada más consolador que el Padre te ame a pesar de tus pecados. Para terminar, queridos hermanos, como cristianos vamos a experimentar dolor, tristeza, depresión. Nuestro pecado nos va a dañar, nos va a afectar, pero también el pecado de otros. Y este mundo de aflicción, de enfermedad, de sufrimiento, nosotros vamos a sufrir el dolor de la pérdida, de la separación, la debilidad física, la debilidad espiritual. Pero nunca olvidemos que tenemos, en medio de todo ese dolor, tenemos un consuelo incomparable. ¿Dónde está nuestro consuelo? En medio de la pérdida, la enfermedad, del dolor, la angustia. Nuestro consuelo está en que hemos sido perdonados, hemos sido aceptados y somos amados con el amor más grande del universo.
tú serás consolado. Tú serás consolada y puedes confiar en esto hoy. Si tu fe está en Cristo, puedes confiar y tener plena certeza que aunque no lo sientas hoy, aunque no lo veas plenamente hoy, serás absolutamente consolado, consolada. Porque un día, cuando Él vuelva, y Él volverá, cuando Él vuelva, nos llevará a fuentes de agua de vida, y Dios mismo secará de nuestros ojos toda lágrima. Amén.